Hola, buenos días, soy Héctor de Alessandro y estamos transmitiendo hoy en vivo desde San José Insurgentes, en el sur de la Ciudad de México, para todos ustedes, para hablar de un tema bien importante que son las constelaciones familiares y la expresión de las emociones. La expresión en su nivel primario, la transmisión de las emociones en su nivel secundario y la transmisión de las emociones. La transmisión me refiero de parte del cliente que viene a trabajar con el constelador o la consteladora y cómo se expresa emocionalmente, algo que trae de mucho de cabeza a muchas personas y que he comprobado una vez más, para variar, Hellinger tenía razón en casi todo sus atisbos, sus intuiciones geniales, y es en esto, en el sentido de cuando nosotros trabajamos al cliente, yo he comprobado muchas veces que vienen algunos alumnos, algunos otros consteladores y consteladoras, y me preguntan: ¿cómo hace usted para darse cuenta de que tenía que decirle tal cosa? ¿Cómo hace usted para darse cuenta de que tenía que decirle al cliente tal otra cosa? ¿Cómo hace para darse cuenta que la emoción que estaba expresando era falsa? ¿Cómo hace para darse cuenta de que justo ahí, en ese momento emocional de la constelación, había que ahondar, había que profundizar, porque ahí había una beta a andar, un descubrimiento que hacer? Y esto es muy sencillo. Nos lleva además al núcleo de conocimiento de constelaciones familiares con Hellinger, nos lleva de lleno, no solo al núcleo, sino a la manera de hacer la detección de las emociones y poder saber en dónde estamos en cada momento con el cliente. Y esto es bien sencillo. En uno de sus trabajos llamado Los órdenes del amor, del propio Bert Hellinger, él allí habla sobre la detección de la ira. Y entonces este trabajo que él hizo para la ira, yo me he tomado el tiempo y los años para realizarlo para todas las emociones, y ustedes van a poder detectar de esta manera, lo que son mis alumnos y todas las personas que se acerquen hoy a escuchar este video y en sucesivos días, porque esto queda guardado en la red, van a poder aprender unas herramientas que nos han sido muy útiles en la Escuela Internacional de Coaching de Jalapa, no solo para trabajar con el cliente, sino para estar en relación con cualquier persona, bajo cualquier situación de relación, amigos, amistad, parejas, alumnos, profesores, etcétera, y saber en todo momento qué se puede esperar de esto, y poder, eso que parecía tan mágico antes, poder prever hacia dónde va a derivar esta persona. Entonces, sin más, vamos a ir directamente a la definición de las emociones, que en esta traducción, que las traducciones no siempre son buenas, las ponen como emociones primarias, secundarias y emociones sistémicas. Esto no es así. Esas emociones de las que se va a hablar ahí, y básicamente se va a hablar de la ira, y el análisis que se hace para la ira se puede hacer para cualquier otro evento emocional. No es que esa emoción sea primaria o sea secundaria o sea sistémica en sí misma. En esta clasificación y en esta herramienta de percepción y trabajo que vamos a realizar, que vamos a activar hoy en quienes estén ahora mismo conectando con nosotros. No es así. Y es muy claro, o mejor dicho, es muy importante que quede claro que no es así por el siguiente motivo, porque hay muchas clasificaciones de las emociones que las clasifican en primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias, sistémicas, etcétera, verdaderas, falsas, las verdaderas, las que hay que mostrar en lugar de las verdaderas, etcétera, que hacen referencia a las emociones como si esa emoción, por su propia naturaleza, fuera primaria, secundaria o terciaria o de otro tipo. Entonces, así, por ejemplo, hay las categorías de Plutchik, que habla de primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, y habla de emociones que son primarias porque solo se expresan ellas y nada más que ellas. Entre otras estaría, por ejemplo, la rabia, la ira, la cólera. Esta es primaria, no va acompañada de ninguna otra emoción.
¿Cuál otra podría ser? La confianza. La confianza es una emoción primaria. El asco, que en muchas categorizaciones no es considerado una emoción, aunque sí es una emoción y muy primaria, porque nos preserva la vida. Nos hace sentir asco por los alimentos putrefactos y las aguas putrefactas, entonces nos salva la vida desde tiempos inmemoriales de la existencia de la humanidad. Entonces, por ejemplo, la ira más el asco nos daría la indignación, esa cara que la gente pone cuando está indignada, que quiere decir que está rabiosa y a la vez siente un poco de rechazo, de asco. Y es una cosa así como, como que les molesta algo en la nariz, ¿no? Bueno, entonces esa emoción, como está compuesta de dos, en la clasificación de Plutchik, un psicólogo que nació y desarrolló teoría en Miami hace años, en los 80 sobre todo, pueden encontrarlo por la rueda de Plutchik. Dice que son secundarias las que se componen de dos emociones, y terciarias serían de tres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, luego, claro, las que son básicas, que solo están compuestas de sí mismas y no necesitan de otra para expresarse, en esa clasificación son primarias. En otras clasificaciones, donde las emociones y las motivaciones son clasificadas de acuerdo al impulso que le generan al ser humano, por ejemplo, para sobrevivir, alimentarse y abrigarse y ganar seguridad, estas que alientan todo esto serían primarias. Ahí, por ejemplo, el asco, el repudio y la repulsión sería primaria. La rabia seguiría siendo primaria. El miedo es muy primario. El miedo es lo más primario que hay. Bueno, no hay más primario y menos primario. Esta es la categoría de primario porque también preserva la vida. Imagínense las tres respuestas posibles del miedo. Es huida, ataque o paralización, hacerse el muerto. Aquello de tirarse al suelo y fingir que uno está muerto, a ver si el enemigo pasa de largo y no se da cuenta que estamos allí o piensa que ya nos mató. ¿Ok? Tres respuestas biológicas muy básicas para una emoción que en sí misma, por el tipo de respuesta que tiene en otras clasificaciones, también es considerada como primaria. Bueno, especifico todo esto para especificar a continuación que cuando traducen en la editorial Herder que las emociones son primarias, secundarias o sistémicas, yo no sé si Hellinger lo dijo así, lo que están queriendo decir no es eso. Están queriendo decir que la emoción se expresa en el nivel primario, secundario o sistémico. Entonces, aquí es la gran diferencia que hay en las constelaciones familiares. ¿Diferencia en qué sentido? En el siguiente. Cuando Hellinger dice emoción primaria, emoción secundaria, emoción sistémica, puede ser cualquier emoción que en otra clasificación esté clasificada en otro lado, pero en esta se está expresando de modo primario, secundario o sistémico. Y vamos de inmediato a ver en qué se diferencian unas de otras, porque estas sí nos competen a nosotros en el sentido de que tenemos que ver qué es lo que está expresando el cliente y cómo lo está expresando, porque según a qué velocidad, a qué nivel lo exprese, pues nosotros tendremos opción de trabajar con el cliente de un modo o de otro. Podremos hacer ciertas cosas o hacer ciertas otras, ¿no? Entonces, por eso es que es bien importante saber dónde se está expresando. Y tampoco se preocupen de pensar que hacer esto es como algo mega difícil. No es nada difícil. Son cosas bastante fáciles. Entonces, estoy distraído un poco porque estoy programando la transmisión, perdonen, pero sí, tengo que hacer esto porque es bien importante. Ahí va. Bueno, entonces, les decía, vamos a trabajar centrados en el ejemplo que pone él, pero vamos a hacer extensiva la explicación a otro tipo de emociones, como por ejemplo puede ser la alegría, etc. Entonces, cuando él dice primario, ¿a qué se refiere? Nivel primario se refiere a que tú, por ejemplo, alguien te hace pues una mala jugada, típica mala jugada, una persona te traiciona, una persona te hace daño, te golpea, lo que sea, ¿ok? Y tú tienes una reacción, vas y devuelves el golpe, haces algo, que te restituye de alguna manera tu integridad, no quiere decir
que le hagas un daño excesivo. Quiere decir que haces aquello de devolver golpe por golpe, ¿no? Te dicen una mala ofensa, tú te quedas enojado, te quedas mal, pero tú vas y dices, oye, esto no me ha gustado, esto no está bien, etcétera, y decides que pues se lo manifiestas, que se lo dices, se lo compartes de manera contundente y esclarecedora, le dices que ese comportamiento, esa manera de actuar o de ser, pues no te gusta. Entonces haces eso y vamos a suponer que en tu caso te quedas satisfecha. Y dices, ya está. Quité esto de encima, le dije lo que tenía que decirle. Entonces digamos que quedan empatados, quedan 1-1. La persona hizo un cierto acto, te generó ira, tú descargaste, manifestaste lo que tenías que decir y quedan otra vez, como si dijéramos, en paz. Entonces esto es una ira, dice Hellinger, productiva. Es una ira en la cual tú te quedas en equilibrio con el otro. Cuando haces una constelación, esto expresaría el momento en que te quedas, la situación en que te quedas y el estado en que te quedas, sería que te quedas en plano de igual a igual, que te quedas en situación de equilibrio, que vuelves a ser tú mismo y te vas tranquilo a tu casa sabiendo que todo está bien, que tu salud está íntegra, que tu integridad está íntegra, que tú has devuelto el golpe y entonces vas a estar bien en tu dignidad, en tu fuerza, en tu salud, en tus relaciones, en tu capacidad de pensar. No hay nada que esté excluido del campo de tu mente y por lo tanto no hay nada que te pueda estar perturbando como un pepito grillo, una mala conciencia dentro del oído ahí, hablando y perturbándote de tal manera que no te dé descanso. ¿Ok? Entonces esto sería la expresión primaria de las emociones. Dura poco tiempo, es una expresión de corta duración. Imaginemos, por ejemplo, vamos a imaginar un ejemplo que es bien característico y que fue bastante consternador para mucha gente, cuando el famosísimo psicólogo Abraham Maslow se dio cuenta que, según él, pues toda la historia esta de la psicología pues era una inmensa paparrucha de andar dando vueltas a la gente en la mente, mintiéndoles, engañando, haciéndoles perder el tiempo y dándole vueltas siempre a los mismos temas y permaneciendo años y años y años obsesionados con algo y enfermos todos de lo mismo. Así lo dice él literalmente en el libro El hombre autorrealizado. Entonces él decidió investigar no los estados patológicos de la mente, sino los estados positivos de la mente. Hizo una encuesta de bastantes personas y descubrió que las personas comunes también accedían a estados alterados de conciencia llamados estados cumbre. Y un estado cumbre está definido como un estado de autorrealización en el cual la persona siente que todo lo que podía lograr lo tiene al alcance de la mano, ya lo ha logrado, pero además tampoco le perturba el conseguirlo o no conseguirlo. Es un estado de equilibrio que se parece muchísimo al estado de no pensamiento cuando estás trabajando con una constelación familiar y tienes que mirar sin expectativas. Ese es un estado cumbre. Por eso el estado de equilibrio sistémico, digo yo, es un estado de autorrealización, es un estado de experiencia cumbre de la persona. En ese sentido es bien importante ese estado, ¿no? Entonces, digamos que cuando la persona se va en equilibrio, ha hecho una expresión de sus emociones de carácter primario y se ha quedado, digamos así, se ha quedado a gusto, se ha quedado satisfecho y se va para casa muy tranquilo, muy orando, no pasa nada, está en salud. La salud, que es el registro donde se va a mostrar la perturbación, no se va a ver afectada, no se va a ver modificada en ningún sentido negativo. Entonces, esto sería la expresión de un estado primario. Por ejemplo, la venganza planificada es un estado primario de las emociones. Lleva a la persona a cierto estado de equilibrio estable que le devuelve su confianza en sí mismo, su salud, etc. Él le llama Hellinger la ira estratégica. Son esas, por ejemplo, esas largas operaciones familiares o empresariales en las cuales a través de años las personas tienen que batallar y batallar legalmente, personalmente, conductualmente, emocionalmente, hasta restablecer un equilibrio. Y entonces cuando restablecen ese equilibrio estratégico,
ese equilibrio trabajado a muy largo plazo, a décadas a veces, devuelve salud y bienes a las personas implicadas. Y eso es una venganza estratégica a largo plazo, muy saludable. Es una ira estratégica según Hellinger, ¿okay? Entonces, esto sería todo lo que es la expresión de las emociones en el nivel primario. Ahora les voy a comentar algunos pasajes que tomé notas del libro de Hellinger, donde él dice algunas características de estas emociones expresadas de este modo. Dice el primero, que estas emociones se generan como una reacción directa a un estímulo del exterior. Por ejemplo, yo voy por la calle, Dios quiera que no, y me asaltan, ¿no? Entonces yo reaccionaré de alguna manera. Intentaré golpear al asaltante, saldré corriendo, le diré, toma todo lo que quieras, adiós, no me hagas daño, lo que sea. Esa reacción es primaria, no está mediada por ningún filtro. Yo no voy a querer quedar bien con el ladrón, no voy a querer ser amable en exceso con él, a menos que estratégicamente sea utilación, ¿no? Pero esa emoción primaria es esa respuesta directa o reacción directa al estímulo del exterior. Por ejemplo, la tristeza que se causa por una pérdida, el dolor producido por una herida, la alegría que te da recibir un regalo, el enojo ante una injusticia cometida. Bueno, todas estas emociones, ojo, atiendan bien, todas estas emociones son constructivas. Y lo son en el sentido de que generan una respuesta y generan una conducta, ¿ok? Y, digámoslo así, son constructivas en el sentido de que construyen una acción. Son una respuesta constructiva, creativa, y en ese sentido son constructivas, nos hacen pasar a la acción y además te preparan para pasar a la acción. Experimentas la emoción y de inmediato tú empiezas a ver cuáles son tus caminos de salida para expresar lo que quieres expresar y genera esa acción. Y además, aunque sean expresadas, por ejemplo, con poca intensidad, generan mucha fuerza. Y esto es bien claro. Por ejemplo, yo recuerdo siempre mi mamá era muy airada, ¿no? A veces con razón, a veces sin razón, pero a veces en alguna reunión familiar ella estaba enojada. Todo el mundo alrededor notaba, mediante las sutiles antenitas de vinil, de que ella estaba enojada, y quizá ella no se expresaba muy intensamente, pero todo el mundo sabía que ella estaba enojada. ¿Y por qué lo sabían? Bueno, pues muy fácil, porque este tipo de emociones reactivas, como dice el propio Hellinger, generan mucha fuerza. Y además, bien importante, generan el sentimiento y la sensación de autenticidad. Entonces la gente, cuando ve que tú expresas una emoción primaria, sienten esta persona es auténtica, esta persona se muestra tal y como es. Entonces, sobre esto yo creo que no hay mayor problema para reconocerlas. Y luego, además, la emoción primaria no se queda más del tiempo necesario. Cumple su cometido de satisfacción, de obtener satisfacción a través del medio que sea, y se retira. Se retira quiere decir ni más ni menos que la persona deja de sentirlas. ¿Okay? Ahora bien, sobre todo esto de las emociones primarias, a menos que tú estés muy mareado, te hayas mentido mucho y te hayan hecho una doma educativa en tu casa por la cual te hayan sacado totalmente de tu cuerpo y vivas hace décadas en tu mente y ya no te sientas a ti misma, no hay problema. Tú puedes sentir estas cosas primarias. ¿Ok? Ahora vamos a lo secundario. Aquí van a ver que hay gente que cree vivir lo primario y está en lo secundario todo el tiempo pensando y analizando y diciendo, ay, qué interesante esto, y ay, aquí, y allá, no, sí, eso es verdad, y no sé qué. Y tú observas, y lo único que ves todo el tiempo es falsedad. Falso. Todo esto es falso. ¿Cuántos psicólogos, cuántos terapeutas, cuántos médicos, cuántos abogados los escuchas hablar y dices, qué bodrio, falso. Así dice Hellinger, falso. Son emociones que son falsas. ¿Y qué generan en ti? Ira, enojo, aburrimiento, agotamiento, cansancio, ganas de que la persona pare ya, pero sobre todo ganas de hacerlo callar, con ira, con contundencia al menos.
Y además, cuando estas personas expresan estas emociones falsas, y además dicen y agregan que ellos lo único que quieren en esta vida y en este planeta es ayudar a los otros, entonces ya dices, bueno, es que se fue muy lejos la persona, ya no está aquí, no vive dentro de su cuerpo. Es como para hacer toc, 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 ¿hay alguien ahí? Y de hecho miras los ojos y los ojos ni siquiera se enfocan en ti. Y hay muchos terapeutas de la corriente que sea que viven ahí y creen vivir en donde creen vivir. Yo he conocido gestálticos, he conocido bioenergéticos, psicoanalíticos junguianos, psicoanalíticos freudianos, muchas consteladoras y consteladores que ellos creen estar en lo primario prioritariamente y que creen manejar lo secundario cuando aparece. Y sin embargo he visto gente hacer una constelación entera en modo secundario y terminan cantando rondos y piensan que han hecho una constelación, y ahí no hubo ninguna constelación. Y la clave es muy importante, es esa ira continua que sientes, esa ira que sabia, propia de Jesucristo en el mercado, cuando saca latigazos a los mercaderes, es esa ira ante la falsedad. Esa es la ira correcta, es la ira que hacía que Hellinger echara a tanta y tanta gente de sus cursos, como tantos y tantos buenos terapeutas que echan a la gente por su propio bien, por el bien de esa gente, para que ni pierdan el tiempo ellos, ni le hagan perder el tiempo a los demás. Entonces, vamos a ahondar ahora en las emociones secundarias. Estas emociones tienen una función, cubren a las primarias. En lugar de la persona, yo, expresar lo que siento primariamente porque igual no me conviene, porque no es el lugar, o porque yo tengo un trauma de infancia que me impide expresarme primariamente, porque me pegaron cada vez que me expresaba primariamente, entonces yo decido, o la persona decide expresarse a nivel secundario. O bien, lo que está encubriendo es una emoción sistémica, que ya iremos a ver cuáles son, y la persona lo que encubre es una emoción sistémica. Aquí la cosa es un poquito más compleja, pero tampoco demasiado compleja. Las grandes verdades no son difíciles, son sencillas y claras y diáfanas y transparentes. Hay los casos en que las emociones secundarias encubren a las sistémicas. ¿Por qué? Porque igual el sistema tiene un mandato que impide que la persona pueda acceder a esa información, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando una persona tapa la impotencia, ¿no? Aquello del famoso chiste en el cual una persona de ninguna manera podía vencer luchando físicamente a otra, sin embargo se agarra a una tercera y dice, agárrame porque lo mato, agárrame. Y todos sabemos que ese agárrame porque lo mato es encubrir la propia debilidad e impotencia, porque no puede matar al otro, no puede hacerle nada al otro, no puede afectarle en absoluto al otro, pero finge que está muy enojado. Yo me acuerdo siempre que yo trabajé en una empresa donde había un jefe de mantenimiento que continuamente decía, a mí un día aquí me van a oír, aquí un día me van a oír, aquí un día me van a oír. Y todos le oíamos eso y todos decíamos, hacíamos como que era una gracia eso, ¿no? O una característica de esa persona. Hasta que un día, yo cansado de oír eso, le dije, a ver si es verdad, quiero ver qué eres capaz de hacer. Bueno, pues en ese momento aquel hombre paró para siempre de decir eso, porque nadie le había dicho nunca, bueno, pues dale rienda suelta a eso. Pensaban que era su carácter, lo que sea. No, es muy sencillo, era su enojo tapando su impotencia. Y la prueba de la impotencia es que yo me fui de esa empresa, pero un año después ese hombre se tiró por la azotea e intentó suicidarse y quedó en un coma definitivo en esa empresa, porque él seguía en la impotencia. Otro ejemplo, la alegría tapando la tristeza. Esa gente que te dice, no, si yo estoy muy bien, estoy estupendo, y ahí finge que no pasa nada, y arrugan aquí, sobre todo las mujeres se arrugan aquí, y al cabo de décadas fingiendo una emoción le sale un bigote de carne aquí. Cuando vean ese bigote ya de carne que no se puede operar, es una persona que ha estado décadas fingiendo sentir una cosa cuando siente lo contrario. Generalmente fingir estar estupendo o alegre cuando está triste o llena de dolor emocional. Entonces, como estas emociones están encubriendo a otras emociones, van a sonar falsas. Pero además,
ambientalmente, en los contextos donde la persona lo desarrolle, no tienen fuerza esas emociones, ni van a expresar mucha fuerza. Y por supuesto, la característica esta tan graciosa que les dije antes, que las personas que las expresan de esta manera y las sienten de esta manera, ellos dicen que ellos tienen ganas de ayudar a los demás. Esto es muy frecuente en los cursos de cualquier tipo de ayuda terapéutica o de herramientas terapéuticas. Viene gente que le preguntas, ¿cuál es tu motivación para venir a este curso? Y obviamente la gente viene porque quiere ayudar a los otros, pero también viene prioritariamente porque quiere mejorar, porque quiere sentirse mejor, porque quiere tener herramientas para sentirse mejor, porque quiere tener herramientas para salir del pozo cuando cae en él, etcétera, etcétera, para mejorar la autoestima, para sentirse más fuerte, para sentirse que es apoyado y aprobado socialmente, etcétera. Pero muchos dicen, yo quiero ayudar a otros. Ante lo cual muchos terapeutas muy buenos contestan, pues primero ayúdate a ti mismo. Y es una muy buena respuesta, porque por algo Jesucristo dijo, médico, primero cúrate a ti mismo. Bien, generan estas personas que viven o expresan sus emociones en el área secundaria o de modo secundario, en quien las está escuchando y percibiendo generan la sensación de falsedad. Y también estas personas dicen muy frecuentemente que se sienten atascados y también muchas veces juegan un cierto papel de víctima, van de víctimas por la vida. Entonces, esta emoción, si no la paras, atención, a lo más importante, dura mucho tiempo. Por eso, yo desde los 15 años de edad y antes ya no creía en esto, pero hay gente que parece que es muy lenta. Si ustedes ven a una persona que está diciendo que está enojada por cierta situación y lleva en eso 10 años, 5, bueno, menos, 1 año, 5 años, 10, 20, 30, 40 años,